Hola Raptor, aquí estoy, retirado pero no olvidado. Por mi buen desempeño me dieron un último encargo que me arrastró a una pesadilla de la que aún no despierto. Hay cosas que la humanidad no está preparada para conocer. Soy el sargento retirado Miguel Reyes. Como debes imaginar, eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que mi sobrino es muy gran fan tuyo y me dijo que tenías este canal en el que creo que encaja muy bien este relato. Hace unos meses, mientras disfrutaba de la tranquilidad de mi retiro en un pequeño pueblo costero, entre la pesca, la lectura y la compañía de Max, mi perro fiel, ya cuando la guerra había quedado atrás, al menos para mí, recibí una llamada que inició todo esto. Yo había servido en la Fuerza de Infantería del Ejército, hasta cuando consideraron que les había sido útil. Me retiraron con una medalla de distinción del Comando Conjunto y de inmediato pasé al servicio pasivo, que es como se denomina a quienes han cumplido sus años de servicios. En mi caso, cada año valía por dos, porque siempre estuve en combate contra fuerzas insurgentes que asolaba mi país. Me habían asignado muchas tareas y por cumplimiento mi desempeño había sido muy bien calificado. Siempre pensé que para ser militar hay que prepararse para cualquier cosa, y precisamente eso fue lo que me ayudó para salir cuerdo de lo que te voy a relatar. Estar en el retiro para el ejército es como estar en una segunda línea de combate, por lo que se permanece en total disponibilidad para servir cuanto se nos ordene. Como te dije, yo la pasaba muy bien frente a la playa, pescando con mis amigos, leyendo y disfrutando de los parientes que me venían a visitar. Cuando contesté la llamada, una voz al otro lado del celular me dijo que, en vista de mi grado de suboficial condecorado, se me asignaba una misión especial y debía presentarme esa misma tarde en mi base militar. Lejos estaba de adivinar lo que me tenía preparado el destino. Ya culminaba mi carrera militar y en el grado de suboficial debes cumplir las órdenes sin chistar, ni siquiera poner en duda la veracidad de las mismas. Yo estaba seguro de que era una prueba para mi graduación. Me vestí con el uniforme adecuado y me puse en camino. En mi cabeza daban vueltas mil ideas. Hacía poco había visto una noticia de que el grupo insurgente que combatí había secuestrado a todos los miembros de un cabildo del interior de la sierra. Los habían embarcado en un bus y se los llevaron con destino a unos acantilados muy pocos frecuentados en la costa. Lo cierto es que no los habían podido localizar y sinceramente rogaba a Dios que este llamado no tenga que ver con ese tipo de operaciones. Ya estaba cansado de andar con equipo al hombro, caminando en medio del monte. Me presenté en la garita del guardia, fui conducido al área reservada para las operaciones especiales y allí el mismísimo comandante de la unidad militar en persona me encomendó conducir una ambulancia hasta un puerto de embarque al norte del país, situado a 2 horas del camino. Debía entregar a los militares extranjeros que esperaban en una lancha torpedera atracada en aquel lugar el cuerpo de un fallecido que yacía empaquetado en la camilla de la ambulancia. Además, se me encomendó un paquete, un sobre voluminoso sellado y lacrado, sin destinatario ni referencias de envío. Era evidente que una misión así la podía cumplir cualquiera, pero ¿por qué me la encomendaban a mí? Sentí que estaba muy preparado para esta tarea, o simplemente la tarea era más compleja de lo que aparentaba. Después de las instrucciones del teniente coronel, me condujeron hasta donde estaba la ambulancia. Me llamó mucho la atención el hecho de que el vehículo no tenía insignias de alguna institución de salud. Tampoco tenía placas. Lo único que le identificaba como ambulancia eran sus colores rojos, azul y blanco, y sus luces características en la parte superior. En cualquier otra circunstancia, eso habría sido un gran problema en la carretera, pero yo iba uniformado y con todas mis credenciales. Me entregaron también una mochila que contenía el sobre encomendado y las llaves del vehículo, en un llavero que al menos tenía el logotipo de la Organización Mundial de la Salud. Me dieron también un bozal para Max, ya que había decidido llevarlo en aquel viaje, porque no tenía quien me lo cuidara. Antes de montarme, revisé el aire de las llantas, golpeándolas con la punta de mi bota. Me subí, me senté al volante y después de revisar el nivel de gasolina y demás instrumentos del tablero,
introduje la llave y el vehículo encendió al primer intento. Salí de la instalación militar y de inmediato me puse en camino para dirigirme al destino indicado en mi unidad GPS. Antes de salir de la ciudad, me acerqué a una farmacia para comprar algo, con que paliar un poco el dolor de cabeza que me empezaba a molestar. Cuando volví a la ambulancia, vi como 2 perros olfateaban insistentemente en la puerta trasera del vehículo. Eso me puso en guardia. Se metió en mi cabeza la idea de saber qué era lo que estaba transportando. Cuando me subí a la cabina, la radio emitió un mensaje preguntándome si todo estaba bien, por qué me había detenido. Contesté que había bajado a comprar una aspirina para el dolor de cabeza y que me disponía a reanudar la marcha. Me estaban monitoreando, así que no disponía del tiempo para fisgonear mi carga sin que la central se diera cuenta. Mientras conducía, me las ingenié para con una mano sacar el sobre de la mochila. Quería ver si era posible romperlo y reemplazarlo en la ciudad cuando llegase. Pero el cierre era especial, era de esos que llevaban sensores de apertura, y si lo rasgaba, no iba a poder justificarlo luego. ¡Demonios! No sabía cómo averiguar de quién era el cuerpo que debía entregar a los militares extranjeros, y eso me estaba volviendo loco. Necesitaba 1 minuto para ir a la parte de atrás y revisar el cuerpo y regresar al volante sin levantar sospechas en la central. Continué varios kilómetros, maquinando un pretexto creíble para detener el vehículo, algo que me diera ese minuto para satisfacer mi curiosidad. Lo tenía. Repasé mi idea 2 o 3 veces en la mente y no había falla, así que inicié mi plan. Frené bruscamente el vehículo y de inmediato bajé y me dirigí a la parte posterior. Abrí una de las puertas y subí de un salto. En la camilla, muy bien asegurada, estaba una funda térmica. Era negra y tenía una cremallera que la recorría longitudinalmente. Las manillas estaban a la mitad, así que escogí la que abría desde la mitad hacia la cabeza. Sin pensar mucho, la abrí, encontrándome de frente con la mayor y más espeluznante sorpresa de mi vida. Era un cuerpo de tono un tanto gris, verde, con una cabeza que me pareció a la de una hormiga gigante. De pronto, su brazo salió de la funda y me golpeó en el muslo. Por primera vez en mi vida sentí terror extremo. Me tiré hacia atrás y casi caí al suelo. Entendí entonces que simplemente había sido un movimiento de distensión, pues el brazo había estado dentro de la bolsa de manera forzada y al abrir yo mismo había permitido que se moviera. La mano tenía 4 dedos y uno de ellos estaba a punto de desprenderse. La porción que alcanzaba a ver de ese cuerpo tenía varias heridas que sin duda le habían causado la muerte. El tiempo se me acababa. Me incorporé, metí el brazo en la bolsa y la cerré. Cuando ya estaba abajo y me disponía a cerrar la puerta, vi el tramo del dedo desprendido en el piso. Ya no podía subir a ponerlo en su lugar. Lo tomé con todo el asco del mundo y me lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Cerré y me fui a la cabina justo cuando la radio emitió un mensaje preguntándome por qué me había detenido. Les expliqué que había atropellado a un gato montés, que había salido de la nada y que había bajado a apartar el cuerpo de la vía y a revisar la carga porque había frenado de improviso. Noté su cambio de acento al preguntarme si todo estaba bien con la carga y simplemente les dije que estaba en su lugar y que no había novedad. Arranqué y seguí mi camino. Todo eso transcurrió en 50 segundos. Ahora tenía otra preocupación. No sabía qué porquería espacial me había expuesto y para colmo traía un pedazo de eso en mi bolsillo y Max no paraba de olfatearme. Seguramente tenía alguna peste extraterrestre, maldita curiosidad la mía. Ahora entendía por qué debía entregar el cuerpo a los militares extranjeros. Era evidente que aquí no teníamos la tecnología para tratar con algo así. Y ahora quedaba demostrado a quién mierda se le ocurrió enviar tan expuesto un cadáver de ese tipo. Solo en Latinoamérica pasan cosas así. Pero, ¿en qué circunstancia teníamos nosotros el cuerpo sin vida de un alienígena? ¿Dónde lo encontraron? Y lo que más me llamaba la atención, ¿cómo lo mataron? No, definitivamente no habíamos sido nosotros. Debió haberse estrellado, pero eso implicaba una nave, y creo que una nave es más importante
y un cuerpo por los avances tecnológicos que se puede extraer de ella. A cada pregunta me ponía más nervioso. Estaba olvidando el temple de mi entrenamiento. Afortunadamente, ya faltaba 1 hora de camino. Apenas llevaría mi encargo a su destino y acabaría con esto. Vi que más adelante había un operativo de control en media vía y habían detenido 2 vehículos. Cuando llegué, ya había avanzado uno y yo quedé en segundo lugar. No eran militares regulares, eran de los insurgentes y eso solo significaba problemas. Inmediatamente rodearon la ambulancia y me quitaron las llaves. Fueron a abrir atrás y volvieron a donde yo estaba inmovilizado en la cabina. Me preguntaron a dónde iba con ese cadáver. Yo les expliqué que debía llevarlo a un barco hospital de la OMS, donde se haría un cerco epidemiológico, porque el tipo había fallecido de una enfermedad muy rara. Todos dieron un paso atrás y me ordenaron que desaparezca de su vista. Me devolvieron las llaves, encendí rápidamente el automotor y seguí camino al puerto. Otra vez tuve que explicar lo sucedido a la central por la radio en vista de que habían detectado que nuevamente estaba detenido. Me preguntaron si habían revisado la carga y yo les comenté que les había dicho acerca del riesgo de salud y que ni siquiera se acercaran. Al llegar a la ciudad volvió a aumentar mi preocupación porque había un retén de la policía en que revisaban cada vehículo. Cuando tocó mi turno, los policías vieron mi uniforme, me hicieron salir de la fila y me escoltaron para que continuara mi camino sin revisarme. En la ciudad entré al primer negocio que encontré y pedí un sobre Manila común y corriente. Aproveché sobre el mostrador, rasgué por un costado el sobre misterioso y cambié el contenido a sobre Manila. Pero me dejé las fotos en mi chaqueta y salí de inmediato para el puerto. Ante la pregunta por la radio de por qué me había detenido ahora, les expliqué que venía con una escolta policial y que les había dicho que hasta allí llegaban para despistarlos. Aproveché para comprar otro par de aspirinas porque el dolor de cabeza seguía y que ya estaba camino al puerto. Parece que todo iba normal. Seguí hasta la base naval, donde estaba acoderada la torpedera extranjera. Y cuando me vieron, abrieron inmediatamente la puerta y me guiaron hasta una rampa donde me ordenaron entrar con vehículo y todo. Bajaron rápidamente el cuerpo mientras yo entregaba la mochila con el sobre. Les indiqué a uno de los militares que necesitaba un inodoro y me condujo a la habitación continua donde me esperó, indicándome la puerta del baño. Adentro, tomé el sobre vacío y lo abrí. Lo hice pedazos y lo dejé en el tacho de basura. Seguramente el sensor de apertura daría la alarma, pero ya estaba en su destino y no levantaría sospechas. Salí del baño y el militar me condujo hasta la primera oficina en la que me dieron las llaves de un auto para mi regreso. Tomé a mi perro que aún estaba en la ambulancia y salí de allí. Todo el camino pensé que el puto auto iba a estallar en algún momento, como en esas películas de espías. Pero no fue así. De hecho, aún conservo el vehículo porque en mi base tampoco nadie me lo reclamó. Creí que las fotos y el pedazo de dedo tenían una historia milenaria, pero nunca pude reunir el valor para exponer esa historia por temor al ridículo. Max murió de cáncer hace 2 semanas y eso me movió a compartir mi experiencia. A mí me quedan unas pocas semanas de vida. Sin duda, exponerme a esos restos seguramente afectó mi salud y me provocó este cáncer que también me está matando. El dedo aquel lo tengo en una caja de plomo, enterrada en el desierto. El mapa de ese lugar y las fotos quedan en manos de mi sobrino, aunque él aún no lo sabe. Ya entenderá en el futuro lo que debe hacer con esas pruebas de lo sucedido.